Pues sean bienvenidos y bienvenidas al 12º Simposio Internacional Jorge Isaacs, que este año girará en torno al universo afro-latinoamericano, las comunicaciones y la cultura. Este evento es posible gracias a la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, el Centro Virtual Isaacs, la Fundación Gabo y el periódico cultural La Palabra. A continuación tenemos el gusto de presentar la conferencia Toques de Son Colorá, a cargo de Adelaida Fernández Ochoa, escritora, investigadora y Premio Casa de las Américas 2015. Comentan Wilson Eberto Mina y Gustavo Adolfo Aragón Holguín, estudiantes del doctorado afro-latinoamericano de la Universidad del Valle. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este lanzamiento y conversatorio de la novela Toques de Son Colorá, con la autora Adelaida Fernández, que está aquí. Le pido un aplauso de entrada. Queremos contarles, necesitamos diapositivas, necesitamos contarles un poco cómo va a funcionar esto que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar un poco sobre la personalidad literaria de Adelaida. A continuación, ella nos va a contar un poco sobre el origen de la novela, Toques de Son Colorá, y luego vamos a conversar sobre 3 asuntos de los muchos posibles que podríamos conversar de la novela, compleja, interesante. Vamos a hablar sobre Changó Oricha de la Rumba, sobre la música, melómanos, coleccionistas, y a continuación un territorio conquistado, uno de los temas importantes dentro de la novela, que es el tema de las invasiones y cómo la ciudad se construyó a partir de ese tema. Entonces, en primer lugar, queremos hablar sobre Adelaida, decir que es una caleña. Actualmente no vive aquí en Cali, pero es caleña, y es la ganadora del Premio Casa de las Américas con la novela cuyo título original fue La hoguera lame mi piel con cariño de perro, que sería publicada posteriormente con Afuera crece un mundo, de Seis Barral. Y en portugués se hizo la traducción La fora crece un mundo. Es la coautora de Cuerpos, 20 formas de habitar el mundo, también de Seis Barral, y me voy a quitar de aquí porque no alcanzo a ver. Y ganadora de la residencia en creación literaria de Caro y Cuervo, con la novela El amargo sabor de las lentejas. Finalmente, ganadora en el cuento de en concurso de cuento infantil para docentes con Que me busquen en el río. Esta es Adelaida, y vamos a conversar hoy acerca de la novela Toques de Son Colorá, que es la novela que tenemos aquí, y Adelaida va a comenzar la intervención contándonos un poco acerca de ese proceso creativo. Entonces tiene la palabra Adelaida, y bienvenida a la Universidad del Valle y al evento. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes. Lo primero, agradecerle al profesor Darío Henao Restrepo, a la señora Magdalena Castro, a su equipo por esta invitación. Para mí es un honor estar en este simposio, participar de este simposio. Es un honor y lo agradezco con todo el alma. Les agradezco aquí a mis compañeros, a Gustavo Aragón, al profesor Wilson Mina, por haber aceptado acompañarme. Les agradezco muchísimo a los bailarines que nos van a dar una puesta en escena maravillosa. Bailadores, ellos no son bailarines, ellos son bailadores. Y a ustedes les agradezco muchísimo por su presencia, por acompañarnos esta tarde. Le agradezco a las personas que vía virtual están siguiendo, van a seguir esta presentación. Bueno, lo primero es, esta novela se publica en el 2020 y en ese mismo año, por supuesto, se hace el lanzamiento. Fue un lanzamiento luctuoso porque estábamos en pleno confinamiento. No fue la presentación, el lanzamiento soñado, con bailadores, con presencia de público. Hasta ahora que me dan esta oportunidad aquí en el simposio Jorge Isaacs. Bueno, esta novela celebra, la novela Toques de Son Colorá, celebra 2 aspectos de la música afrocaribeña: su génesis y el bailador caleño.
La trama se desarrolla en Cali, aunque tiene unos episodios en otros espacios, en Cartagena del Chairá, en Barranquilla y en Nueva York. Y abarca un lapso de tiempo considerable que incluye los años 70, época en la que se inaugura y se consolida el gusto por el género, el espíritu salsero aquí en la ciudad de Cali. Sobre el movimiento que suscita este género musical han escrito varios autores y cronistas. Está Andrés Caicedo con Que viva la música, está Medardo Arias, está Fabio Martínez, Alejandro Ulloa, Humberto Valverde, que han escrito obras literarias y han escrito crónicas sobre el desarrollo de la salsa en la ciudad. Toques de Son Colorada se construye a partir de dos voces, de dos narradores. El primero se ubica en una jerarquía mítico-religiosa y desde esa perspectiva no es inventado, sino tomado del panteón Yoruba, una religión de África Occidental, Nigeria y Benín, de cuya sustancia animista, como el ave fénix, recogieron sus cenizas y se reconstruyeron las personas esclavizadas en Cuba. Bueno, también en Brasil, también en Haití. En realidad el animismo, o sea, la creencia religiosa, en espíritus tutelares, en la comunicación entre los vivos y los muertos, no una simple comunicación, sino una interrelación como fuerza espiritual entre las personas esclavizadas, también ocurrió aquí en Colombia, solo que no hubo esa sistematización y esa creación de códigos ni de ceremonias como sucedió en Cuba. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en José Manuel Marroquín, en Tomás Carrasquilla, con la Marquesa de Yolombó. Él allí en la Marquesa de Yolombó nos habla de los amuletos, de esos amuletos que se colgaban en el cuello, incluso los obispos, y se llamaban el familiar. El amuleto se llamaba el familiar, y el amuleto era muy elaborado, era rezado, era muy preparado. Entonces estas son formas de comunicación entre vivos y muertos, de interrelación, de animismo. El narrador de mi novela, entonces, tomado de dicha religión, se identifica como insumo espiritual, es Changó. Él se identifica como insumo espiritual y sonoro de la música afrocaribeña. Y yo quiero leer aquí un primer fragmento de la voz de este personaje, de este narrador. Él dice: digamos que soy la rumba, toque de campana y clave, inspiro el son, la bomba y el mambo, la pachanga, la salsa, todos progenie del mismo batá. En las primeras líneas, entonces, Changó, narrador, identifica el batá como fuente de esta música y refiere la palabra percutir, muy especialmente para aludir a la historia. La percusión se alude varias veces en la primera página. El batá es un instrumento de percusión compuesto por 3 tambores, cada uno tiene su nombre, tiene su tamaño, el uno se llama ya, el otro itótele, el otro ocóncolo, van de mayor a menor.
La percusión ha jugado un papel fundamental en la liturgia de la santería cubana, en la regla de Ocha, y jugó un papel como soporte espiritual de las personas esclavizadas durante las pesadas jornadas de trabajo y después. Entre las lecturas que hice para la escritura de la novela, está un libro de viajes. Me encontré con un libro de viajes escrito por un viajero francés llamado E.M. André. Fue comisionado por el gobierno de Francia para escribir ese libro. Es una saga compuesta por 3 libros, son 3 autores diferentes. Este señor André es el autor del tercer tomo. El libro se llama América Pintoresca, descripción de viajes al Nuevo Mundo. Un rasgo común, en el siglo XIX se escribieron muchos libros de viajes, y un rasgo común, un rasgo que yo he encontrado en estos libros de viajes es cierto desdén, un tono de desdén, un tono peyorativo de los autores europeos, por lo regular, e inclusive americanos, un tono peyorativo para referirse a las personas de piel oscura, incluyendo los indígenas, a sus formas de vestir, a la culinaria, a cómo vivían, a sus formas de hablar. Había ese tono peyorativo. Este señor André describe en un episodio el habituallamiento de los barcos. Eran en filas larguísimas de personas esclavizadas cargando, entre otras cosas, los bultos de carbón para las calderas de los barcos, y se hacía durante jornadas extensas, larguísimas, extenuantes. Y este señor observa cómo mientras se hacía ese trabajo, un hombre tocaba el tambor, y lo tocaba durante toda la jornada sin desfallecer. Y él lo describe como alguien que estaba en trance. En ese episodio no se le pudo colar el desdén, no se le pudo colar el desprecio. Para él fue una figura muy respetable, muy bella, una persona en trance tocando un tambor, acompañando sin desfallecer a los que estaban en ese trabajo. Alejo Carpentier, en un libro que tiene un nombre muy bello, se llama La música en Cuba, temas de la lira y el bongó. En ese libro, él describe la riqueza rítmica del batá, y habla del virtuosismo de quienes lo interpretan, habla de esa polirritmia como bases del son. A través de la percusión, además, se crearon códigos de comunicación en las sentinas de las naves transatlánticas, en los centros de comercio esclavista, en los palenques. En atención a esto, entonces, entre los primeros eventos que alude Toques de Son Colorá, está la aberración más infame cometida por la humanidad contra un grupo humano, como fue la esclavización de africanos, de personas del África, que se prolongó durante más de 300 años y todavía tiene secuelas. Y se hace porque la esclavización de africanos, además, es un tema que aparece en la lírica de la música afrocaribeña, de la salsa, aparece como tema. Aquí tenemos a nuestro Joe Arroyo con Rebelión.
quiero leer ese segundo fragmento, ese fragmento que seleccioné. Dice: el peso del llanto recae sobre una sola voz que es bronce, oquedad de ausencias, pulso de la campana, y tañe sus ecos y sentimientos para la eternidad. Déjalo que suba. Me corono con sangre y sed y espumarajos de sal. Recibo el ritmo del canto entrecortado y la percusión de puños y de talones mordidos. Déjalo que ponga un pie. En este fragmento hay incorporado un tema cuya autora es Encarnación García, el intérprete es Ismael Rivera con Cortijo y su combo. En adelante, a lo largo de la novela, se van a referir un poco más de 150 temas. La segunda voz de Toques de Son Colorá corresponde a una narradora que se llama Maribelén Murillo Nieto. A partir de un evento luctuoso, ella no solo cuenta la trama en la que se inscriben los personajes, sino que presenta aspectos del momento histórico en el que se enmarca el boom salsero en Cali. Los dramas que refleja la novela se relacionan con la separación, con el abuso, pero dichos dramas tienen como trasfondo la asunción del baile y de la música como recursos de vida. La narración de Maribelén empieza con los funerales de Rosa y la despedida que le hace su grupo de amigos. Aquí quiero leer otro fragmento. Dice: yo formo parte de los mejor dotados, de aquellos que sentimos la música en el alma y que sin ella nos morimos de quietud o de tedio. Además, tengo el privilegio de que el espíritu de la salsa me posee cuando bailo y me ama y nos amamos. Sí, Celina, que viva Changó. Sin embargo, en mis registros estaba bailar contenta y bailar triste, e incluso bailar enferma. Por obra y milagro de ese espíritu maravilloso me ha sucedido que la enfermedad queda aplazada mientras bailo y hasta se cura. Pero no se me había ocurrido un baile de duelo, una rumba enlutada, un júbilo de corazón deshecho. En el ejercicio de su arte, los personajes son bohemios y felices y también asaltados en su ingenuidad y en su buena fe. La intriga que atraviesa la novela tiene que ver con Rosa, que tuvo una hija fruto de una violación perpetrada por uno de los miembros del grupo, que nunca reconoce su culpabilidad y a quien se lo cobran toda la vida a su manera. Por otro lado, los amigos son asaltados en su buena fe cuando muchachos, primero por parte de un narcotraficante y luego por un empresario del espectáculo que firma un presunto contrato con Jerry Masucci para que ellos se presenten como bailarines con la Fania en Nueva York. Por último, la novela presenta una lista de temas, en su mayoría correspondientes a la música afrocaribeña. Uno que otro tema se inscribe en otro género musical, pero la salsa aparece como esa manifestación del espíritu que recoge e interpreta la memoria, los dramas, las alegrías, y que en Cali no solo consolida amistad, sino que deviene en identidad y construye incluso una industria. Por la salsa, por sus bailadores, Cali deviene capital vibrante. Muchas gracias.
Bueno, esta es la primera sección. Compadre, cuando usted escucha eso de que viva Changó, ¿quién le viene a la cabeza? Bueno, muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes aquí y hoy le agradezco aquí a la profesora darme la oportunidad de conversar un poco de esta cosa. La religiosidad cubana, afrocubana, tiene la gran virtuosidad no solo de haber creado la música, sino también de haber inspirado esta su obra. De tal manera que yo le invito, esta obra parece ser un mensaje directo del Pai Changó. Cuando estuve aproximándome al texto en la primera parte, lo interpreté como una gran rumba, una gran fiesta de Changó, donde los tambores repican como repican los rayos de este dios africano. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de darle un homenaje al Pai Changó. Miremos qué pasa. Compañera de aquí de la facultad, compañera de la Universidad del Valle, nos van a acompañar con 4 intervenciones de canciones que aparecen en la novela. Esto que viene es la experiencia de los lectores conversando con la autora. Así que vamos a hablar en esta sección que se llama 3 pasitos con sabor y tumbao, ya saben dónde está el sabor y el tumbao, hacia toques de son colorado. Y vamos a interrogar primero esta cita, porque pues Adelaida nos dijo, yo no quiero hablar de mí, yo quiero hablar de la obra. Entonces aquí está la obra y esta es la primera cita. Dice, por hoy entro en duelo por mi Rosa, aunque mi relación con ella no fue distinta de la que tengo con todas, con la mujer de rojo que saltó al escenario de Pete el Conde Rodríguez en Chorrillos, Panamá, con la japonesa en una pista de Callao, posesa de mí desde el umbral, con la mulata cubana de los zapatos anacrónicos que recorre el Caribe con un grupo de soneros, con Amparo Arrebato, la atleta caleña que inspiró a Richie Ray. Todas son mis amantes y Rosa entre las primeras, amante ideal que nada pidió, solo se fundió conmigo en el fuego que me invoca. Yo, sin embargo, no las elijo. Ellas aparecen en las tablas del IFA. Y este es el primer tema con el que vamos a conversar y vamos a hablar sobre Changó y lo que pasó con la autora y Changó. Preciso, quien está hablando es Changó. Hay una característica de este dios, de este oricha. Es a veces un poco irascible, es irreverente. Dicen que es mujeriego, es guerrero. Hay una serie de personajes en su novela que tienen las características de los hijos de este oricha, e inclusive de las hijas, que son difíciles, pendencieras, agotadoras, y los hijos que son traicioneros, perversos. ¿Cómo vemos estos personajes hablando de Rosa? Bueno, yo creo que esa información, ese parecer, esa interpretación la hace fundamentalmente el lector.
a él se le presenta este panorama y es el lector el que complementa, él complementa la historia, él hace su hermenéutica, él hace su interpretación. Entonces aquí Wilson me dice que en cada personaje ve un poco de este orisha. No es solamente, es esta mujer a la cual ama, él los ama a todos, ¿sí? Hombres y mujeres, pero entonces también hay un momento en que Maribelén lo invoca, y hay un momento, en el momento del duelo, en el momento en que bailan a pesar de que tienen el corazón roto. Es ese espíritu el que los capacita, el que les posibilita bailar, es ese espíritu. Entonces, en efecto, usted lo ha dicho, Wilson, en cada uno hay un poco de ese orisha. Usted como lector que hizo su trabajo de hermenéutica, su interpretación, y que se identificó con alguno de los personajes, lo mismo Gustavo. Bueno, vamos a hacer como esto de una y una. Hay un fenómeno que es el encabalgamiento o cabalgamiento, que es cuando el Dios, a través de efectos espirituales, habita alenteos, que es el sujeto pues henchido por el Dios. Y hay un fragmento de la novela que también lo vamos a ver bailado, porque es el momento en que el Changó dice que habita al pianista, y pues seguramente todos ya saben que sigue, ¿no? Sonido bestial. Bueno, perfecto. Dicen por ahí que las cosas buenas van en tallas pequeñas. Como pueden ver, las dos obras que hemos presentado es una netamente cubana, Celina y Reutilio, que son dos temas que forman parte de esa lista musical de todo aquel que alguna vez haya bailado salsa en Cali, que viva Changó. Y este que es Richie Ray, que de cierta manera es el que determina la salserización de Cali. Es la venida de Richie Ray a la ciudad de Cali la que determina toda esa conversión. Y como pueden ver, Sonido Bestial tiene claramente un canto a Changó. Entonces, con eso pasamos a nuestras siguientes inquietudes. Bueno, no debería hablar yo porque vamos a hablar de él. El otro de los grandes temas atractores de la novela, y tenemos que decir, Wilson y yo, que encontrar la novela para nosotros fue maravilloso, porque de repente encontramos un texto que hablaba sobre nosotros y entonces eso nos conmovió y nos llamábamos mientras leíamos el texto, porque es la historia de un melómano. Y pues el hombre y yo nos la hemos pasado metidos la mayor parte de nuestra vida en Tintindeo, en Zaperoco, bailando y guardando discos. Y en la Casa Latina, donde estuvimos hace pocos días, con todos los del doctorado. Entonces, por supuesto que uno de los grandes temas atractores con el personaje de Héctor en la segunda sección de la novela es toda la vivencia de un coleccionista. Es un personaje que hereda de su tío lo que más preciado para un coleccionista, para un salsero. Se llama el hombre del acetato. Hereda fotos autografiadas, su merced tiene, sí, claro. Tiene, con Richie Ray y todo eso. Por supuesto los acetatos y el picó, es decir, el equipo de sonido, que eso hace un escándalo impresionante, ¿sí? Entonces, hablar de esta experiencia de
del melómano es hablar sobre la nostalgia. Por eso, aunque han escuchado salsa, cuando hablamos de nostalgia, estamos hablando de las 40 y al escuchar las 40 aprendí todo pasa esto. bueno. Y además corre ese riesgo. Un aplauso, por favor. Bueno, ¿por qué trajimos esto a la memoria? Porque es cierto que nosotros somos una ciudad salsera, pero aquí el tango jamás fue indiferente. Aquí la ciudad nunca fue indiferente al tango y aún sigue en espacios donde esto se sigue bailando. Los caleños van a la matraca y yo recuerdo haber visto ese rostro y esa expresión de nuestros dos gentiles bailarines en esto. Esa memoria rumbera de la ciudad de Cali que incluía bailar tangos también hay presencia en la obra. ¿Qué tiene que decirnos? Y los boleros también. Sí, claro, porque es que usted lo dijo, Wilson, el tango siempre estuvo presente en Cali, inclusive uno de los temas que se refieren dentro de la novela es un tango, ¿sí? No recuerdo el nombre, aquel que dice que tu ausencia solo se nota en que duermo despatarrao. Ajá, sí. Entonces, es inevitable. O sea, en la parte final yo decía que hay se refieren en versos, nombres, poco más de 150 temas. Algunos de esos temas no pertenecen al género salsa y uno de esos temas es un tango o dos tangos, los que se refieren dentro de la novela, porque el tango ha formado parte también de nuestra cultura. Nosotros crecimos escuchando tango y amamos el tango. Bueno, yo amo el tango, Wilson ama el tango, Gustavo ama el tango, Julián que lo cantó. ¿Sí? Yo creo que, pues, escuchemos las líneas de la obra. Dice, antes de heredar su colección de discos, este es el personaje del hombre del acetato. Y fotografías, Héctor recibía noticias de su tío en cartas y por teléfono. Aprendieron a hablar en clave, no había otra forma de contar ciertas cosas, pero sobre todo le hablaba de música. Y la boca de Héctor se llenó de palabras. Él no sembraba expectativas musicales, se consolidaba en el parche como el que luego fue. Nuestro amigo y el bobo del grupo, porque no bailaba. Aunque no carece de ritmo, su danza es monótona. En las fiestas se sentaba al lado del DJ a seleccionar la música, pedía los temas que nos gustaba bailar y le prometía un chori inolvidable a la concurrencia. En los griles se quedaba cuidando la mesa y los borrachos. Él era el último en irse para su casa. Nos repartía a todos, nos acompañaba a vomitar. Y me equivoqué ahí en el último pedazo de la cita porque quité algo. Bien, esta cita nos habla sobre los personajes que constituyen los protagonistas de la trama central. Yo te pediría, antes de seguir al último tema, porque por razones de tiempo no podemos extendernos más, que nos hablaras un poco sobre la gallada, sobre los personajes que arman la trama, que es la segunda parte de la obra, para que abordemos el último tema y veamos una última intervención. Bueno, la gallada era Maribelén Murillo Nieto, que es la narradora. Estaba Rosa, que les parte el corazón porque fallece cuando menos lo esperaban. Está Rosa. Está Héctor, que es el melómano, el hombre de los acetatos. Está Catrina, que antes, cuando eran sardinos, se llamó Manuel Alejandro.
pero decidió ser Catania por aquella canción de Joey Arroyo, y luego Catrina. Está Catrina, está Teresa, que es la que regenta un burdel. Ese es el grupo de amigos, creo que no me falta ninguno. No, Héctor. Catrina es y como tú dices en la novela, la mano izquierda de Teresa, la dueña del burdel. Bueno, hay algo que pasa con estos personajes, les contamos esto porque es que la novela es muy bacana y tienen que leerla. En la novela hay un desplazamiento hacia Nueva York porque les ofrecen un trabajo de bailadores allá en Nueva York y luego viene la desilusión, la tristeza y volver como a la realidad de la ciudad de Cali. Uno de los temas que nos parece que apareció allí muy fuerte es que aún en medio de la tristeza, y ahorita vamos a hablar sobre el último tema, que es el tema de la construcción de la ciudad a partir de invasiones, aún en medio de la tristeza, cuando el parche se reunía, yo le digo parche, era la gallada en la novela. Cuando la gallada se reúne a brincar, se reúnen a hacer audiciones de esas, compadre, se reúnen a hacer audiciones y a bailar y a saltar. Y no hay nada mejor para saltar que el avión de Joe Batán. Si no recuerdan el título, apenas suene la canción, van a saber que se lo saben. Bueno, otra vez, ese es el sonido de Joe Batán, pero como puedes ver, ese es el sonido del barrio latino en Nueva York. Recordemos que el barrio latino hace todo este movimiento musical que al final le llamamos salsa. De una vez que quede claro para nosotros, la salsa no es un género musical, la salsa no es un ritmo musical, la salsa es un movimiento cultural latinoamericano que se construye en la ciudad de Nueva York. Y ese sonido que acabamos de escuchar es el sonido que nos llega desde Nueva York a la ciudad de Cali. Y lo que nosotros hemos intentado que nuestros bailarines nos hagan es que bailadores, acabo de cometer un crimen, es tratar de reconstruirles cómo era ese ambiente de la rumba que se bailaba o que está presente en la novela, la forma como baila el pueblo común y corriente, no a esas velocidades fantásticas que por ahí vemos. Sí, entonces, eso es, sí. Velocidades fantásticas y acrobacia, ¿no? Acrobacia, porque hay un personaje que dice allí, ese tema está explorado en muchos personajes, si no se trata, digamos, del espectáculo, se trata del sentir, y eso lo vemos mucho en el personaje Rosa. Rosa es un personaje que está bailando y de repente hace la pausa, se queda saboreando la canción y luego sigue bailando y se mete en el ritmo. Esa es una de las marcas de Rosa, un personaje encantador que les va a encantar. En medio de esa felicidad, de ese jolgorio, ellos siguen viviendo su vida como la hemos vivido muchos en Cali. Algunos con la casita heredada de los papás, pero otros conquistando un territorio, poblando Cali y haciendo la ciudad. Esta cita corresponde a uno de los temas que se trabaja en la novela, con esto vamos a cerrar, y es el tema de las invasiones, cómo la ciudad se construye a partir de invasiones, conquistando, habitando y metiendo los tubos y levantando con plomada y todo y aprendiendo a ser albañil, como bien lo dice la canción de su admirado Tite Curé Alonso, Juan Albañil. Espero que ahora en la conversa saque algo sobre eso. Dice así: Catrina
del personaje trans. Sin embargo, se sintonizaba con otra forma de pensar. Para ella la invasión en masa tenía proyección porque no era nueva en la ciudad ni en el mundo. La historia nos enseñaba que el colono no compra, sino que invade. Basta una fuerza que respalde la acción. La de Catrina y Héctor eran la multitud. En un futuro no lejano, todos serían propietarios ante la ley y se volverían usuarios legales de los servicios públicos. Los argumentos se fueron consolidando en 4 columnas y un mortero provisional. Ahora era Juan Albañil de su propia casa. Esto es lo que pasa con esta novela. Uno lee un tramo y se encuentra con una canción y el eco de un tiempo. Hablando sobre eso, Adelaida. Bueno, la novela nos habla de 2 movimientos, de dos situaciones explosivas en Cali. En ese momento histórico de poblamiento del distrito mediante la invasión. Pero entonces fueron personas que desplazadas por la violencia, desplazadas por las catástrofes naturales, el terremoto allá en Tumaco, y personas de aquí mismo de la ciudad que habían crecido aquí, que de pronto eran arrendatarios, que habían crecido en el seno de familias arrendatarias y ven esta posibilidad, van y plantan sus 4 estacas y se hacen a su propiedad. Entonces no solo fueron personas que llegaban de fuera, sino también personas de acá. Yo inclusive cuando yo estudié aquí en la Universidad del Valle, estudié lenguas modernas, tuve una compañera que hizo eso, ya se fue y llegó y plantó 4 estacas. Y esa era como digamos, la clave, ¿no? Se le pone techo y puertica y ya hay una casa. Esa es la frase de Maribelén que le dice a Catrina, ¿sí? Y le dice, no, esto todavía no es una casa. Y él le dice, no, si tiene puerta y techo ya es una casa, cuando la lleva a conocer. Ya es una casa. Ese es el tema, ese es otro de los grandes temas de la novela. Hay varios, evidentemente, pues no podemos abordarlos todos, pero yo sí quisiera que a propósito de Juan Albañil, Wilson, dieras como el paso para lo último que vamos a hacer. Yo quiero, antes de finalizar esta sección, darles las gracias y pedirles un aplauso especial para Luz Helena Guzmán, que es compañera nuestra de Univalle, y a Alex Álvarez Zapata, campeón mundial de salsa de Cali en el 2022. Yo le voy a pedir a Isa, que en este momento está muy ocupada, pero que se levante, pero quiero un aplauso para Isa porque ella se parece mucho a Maribelén. Ella es la directora de un grupo de bailadores que funciona en su casa en Bretaña, y nos pareció maravilloso encontrarnos con Isa porque es un personaje que está en la novela y que se llama Maribelén y que fue el que más me gustó a mí. Entonces, cuando uno va de rumba, pues uno no quiere terminarla, compadre, ¿cierto? Uno llega a Tintindeo, luego a Zaperoco y uno, pero todavía no voy a decir la palabra, espérate, que él quiere hablar sobre Tite. Bueno, don Catalino Curet Alonso es quizás el latinoamericano que más comprendió la razón de ser del pueblo latinoamericano. La tradujo en sencillas frases, en sencillas poesías, y nos puso a todos a entender esta realidad. El distrito de Agua Blanca, que fue formado tal como tú lo dijiste, cuando se hicieron los ranchitos, uno de los ranchos se convirtió en caseta. Y en esa caseta había un picot. Y en ese picot se colocaba música y se tomaba la cerveza. Y entonces siempre sigan que la rumba siga. Síguelo.
¡Ay! Bueno, lo bueno, si breve 2 veces bueno, hasta aquí llegamos. Vamos a darle nuestro agradecimiento a Adelaida, que ya nos habita en la ciudad, porque Adelaida fue la que, un momentico el aplausito, porque Adelaida fue la que se le ocurrió darle la voz a Nay y Sinar en Afuera Crece un Mundo y regalarnos otra vez la lectura de María. Entonces, desde la perspectiva de los sujetos esclavizados. Así que, además de todo esto que les estamos contando que hizo hoy, está eso otro y el resto de su obra que invitamos a leer en este lanzamiento. Adelaida, mi amigo se despide y usted tiene la última palabra antes de que nos retiremos. De todas maneras, yo quiero a ustedes darle la gracia por haber presenciado el intento de una presentación distinta de una obra distinta. Le agradecemos en el alma haber venido y si hemos convencido a uno de ustedes a que lee el libro, logramos nuestro propósito. Mil gracias. Mil gracias, Adelaida. Adelaida, tienen la última palabra. Bueno, yo les reitero mis agradecimientos con todo mi corazón. Esta para mí ha sido la presentación soñada con 2 personas maravillosas, Wilson y Gustavo. Mis agradecimientos enormes a los bailarines, a la bella bailarina, al guapo bailador. Perdón, bailadores. Yo quiero darles un abrazo porque para ellos escribí esta novela. Nosotros pensábamos que Adelaida tenía la última palabra, pero mentira. Yo pensé que Magdalena nos iba a decir ya nomás. Pero hay tiempo para preguntas. Entonces, si alguien quiere hacer una intervención o hacer una pregunta, tienen la palabra. Julián. Primero, pues, a nombre de mis compañeros, arbitrariamente, desde luego. A nombre de todos mis compañeros, pero a nombre de la Escuela de Estudios Literarios, donde nosotros laboramos, celebrar a Adelaida su trabajo. Pero más que celebrar, digamos, la novela, tal como nos la han presentado, que tiene facetas que no nos cuentan, pero que nos llaman la atención poder abordarlas, es celebrar su intuición. Celebrar al creador que está antes del acontecimiento de la escritura misma. Y celebrar esto que nos pusieron en escena Wilson y Gustavo. Intuir que la música es un eje cohesionador que edifica la ciudad, que construye la ciudad. Y eso es un descubrimiento en el ejercicio de la escritura. Esas intuiciones son las que garantizan que se esté trabajando no solo en relación con un archivo, digamos, una especie de acumulado anecdotario, sino en función del arte. Es decir, construir una obra y hacer que esa obra tenga un mundo propio y que ese mundo propio se comunica y se relaciona con el mundo de afuera, pero no es plenamente coincidente, porque ese mundo propio tiene vida propia y está hecho es para interrogar el otro mundo, es decir, no está hecho para que la vida se identifique con la novela, sino que la novela le interrogue la vida al lector. Eso que es lo que yo quiero celebrar, y celebrar la respuesta que tú tuviste allí, Adelaida, de que es el lector el que completa, que tú presentas tu obra inconclusa, y el lector tiene que realizarla, tiene que ejecutarla plenamente. Y eso es las emociones que nos transmiten Wilson y Gustavo. Muchas gracias por esta presentación. Buenas tardes. Yo quería agradecerle a Adelaida, al señor Wilson, y no tengo el nombre del Gustavo, y a los bailadores, ¿no? Sí, la presentación, lo que acaba de decir el señor Wilson, ha sido suficiente para motivar a, no sé, al resto del público, pero a mí para leer la novela lo antes posible. Yo soy cubano,
formado por el Folclórico Nacional de Cuba. Fui un bailarín de adolescente y me quedé en un viaje en Europa y por años en España lo que extrañaba más no era la comida, sino el poder bailar. No podía bailar porque en España no se bailaba salsa. En todos esos tiempos no se bailaba música cubana. Y sentí una gran emoción ahora verlos bailar, porque después Dios me castigó y me mandó a los Estados Unidos y tampoco los gringos bailan salsa. Entonces he seguido el exilio impuesto por la salsa. Yo pienso que ya de viejo, todavía en los días que me quedan, iré a alguno de los antros de bailes aquí de salsa y me ripiaré, como dicen ustedes. Quería decirle algo a Adelaida, usted que habló de la percusión y de los instrumentos de percusión que aborda Reino de este mundo, Carpentier. Alejo Carpentier. Sí, hay un estudio mucho más detallado, pero al extremo increíble, que hace Fernando Ortiz, que son los instrumentos de la música afrocubana, que publica en 5 tomos en el año 1955. Recientemente, en el año 1996, se hizo una edición de lujo de esos 2 tomos. Yo les recomiendo, si todavía tienen interés en explorar cosas de los instrumentos, porque es algo impresionante el estudio que hace Fernando Ortiz sobre los instrumentos de percusión. Millón de gracias a ustedes, gracias por la presentación. Muchas gracias. Wilson, ¿dónde se consigue el libro? Yo le digo, sí, ya le digo, mi querido profesor Gassenville, ¿lo pronuncie bien? ¿Lo dije bien? ¿Gassenville? Esa es la respuesta que yo no sé, pero aquí vamos a ver si la autora sabe. Dígale, ¿usted sabe lo que lo están vendiendo? Sí, este libro fue publicado por Planeta, bajo el sello Seix Barral. Seix Barral, entonces ese libro pues lo venden en las librerías. Y si no es... En Cali no lo hay, en Barranquilla y en Cartagena, porque esa averiguación se hizo. Pero igual ellos pueden hacer la solicitud a Planeta. Sí. En la Panamericana también. Sí. Casa de las Américas hizo la primera publicación de la novela Afuera creció un mundo, que gana Casa de las Américas con el nombre La hoguera lame mi piel con cariño de perro. La primera publicación la hizo la Universidad del Valle bajo la dirección del profesor Darío Henao Restrepo. La segunda publicación la hizo Casa de las Américas y la tercera publicación la hizo Planeta bajo el sello Seix Barral, con otro título, Afuera crece un mundo. Esta es la edición que hizo la Universidad del Valle. Ahí está el nombre, ¿no? La hoguera lame mi piel con cariño de perro. Bueno, les reitero mis agradecimientos. Muchas gracias.